Hola a todos, familia. Antes que nada, felices Pascuas. Y un consejo para los papás. La narración que vais a escuchar ahora no es solamente una historia. Es, sobre todo, una invitación a celebrar, a compartir y, como no, también a orar en este tiempo junto, en familia, con tus hijos o con los demás. Por eso es tan importante que prestes atención en el proceso de la historia, no tanto el resultado. Por eso son tan importantes los silencios, porque nos ayudan a encontrar respuestas a las preguntas que luego haremos. Preguntas y respuestas que luego podréis trabajar juntos en casa haciendo un trabajo con folios, colores, con plastilina, con arcilla, con retales, con fieltro, con todo aquello que tengas por casa, de manera que puedas contestar a la historia. También te animo a que después prepares un tiempo de refrigerio en el que puedas compartir junto con unos frutos secos o una pequeña fruta o cualquier cosa que tengas presente. No hace falta que sea gran cosa, unas galletitas saladas, cualquier cosa para compartir este tiempo de intimidad juntos con tu hijo. Y como no, puedes terminar con una oración o con una palabra de refuerzo. La historia que vamos a contar hoy es la historia de la Pascua. La primera Pascua ocurrió hace mucho tiempo, pero ¿sabes cuál fue? ¿Conoces la historia? ¿Te gustaría saberla? Y sobre todo, ¿estás preparado para el viaje? ¿Sí? Si no lo estás, puedes prepararte como lo hago yo, cruzar las piernas y atender, porque ahora mismo empieza la historia. Vamos allá. Esta historia ocurrió en el desierto. No es posible traer todo el desierto a esta habitación, pero sí que podemos traer un trozo de desierto. Tantas cosas ocurrieron al pueblo de Dios en el desierto. El desierto, sobre todo, es un lugar peligroso. Un lugar muy peligroso. Porque no hay agua en el desierto, ni comida. El viento sopla con fuerza y mueve las montañas en el desierto, así que es muy fácil perderse en el desierto. Y como no crece ni agua, ni hay comida, la gente puede morir. El desierto es un lugar peligroso, así que tienes que tener una muy buena razón para viajar por el desierto. El pueblo de Dios vivía en una parte del desierto donde no había agua. Como no había agua, los alimentos y los cultivos no podían crecer. Así que estaban todos hambrientos. No había ni siquiera grano para hacer pan. No había comida. Y los niños hasta lloraban en sueños. Así que los padres tuvieron que decidir viajar a otro lugar en busca de comida. Y empezaron el viaje.
Fue un viaje duro y muy largo. Ellos sabían que en un lugar que llamaban Egipto podrían encontrar comida. Y se dirigieron hacia Egipto. Al llegar a Egipto, encontraron comida y agua y conocieron al rey de Egipto, que se llamaba Faraón. Pero cuando Faraón les dio comida y les dio bebida, después los atrapó. Ellos tenían que hacer desde entonces todo lo que decía Faraón. Tenían que vivir donde Faraón les decía, tenían que levantarse y acostarse cuando Faraón lo ordenaba. Tenían que comer lo que Faraón les daba a comer. Tenían que hacer todo lo que Faraón decía. Y no podían volver a su hogar. Eran esclavos. En una ocasión, un hombre llamado Moisés se acercó a Faraón y le dijo: «Deja ir a mi pueblo». Pero Faraón le dijo: «No». Seguían siendo esclavos y día tras día Moisés se acercaba para Faraón y le decía: «Te ruego, Faraón, deja ir a mi pueblo». Y Faraón siempre le contestaba lo mismo: «No». Después de esto, muchas cosas extrañas ocurrieron. Hubieron plagas y enfermedades, pero la respuesta de Faraón a la petición de Moisés siempre era la misma: «No». Así que ocurrió algo terrible. Todos los hijos mayores de las familias de Egipto, incluida la del propio Faraón, enfermaron y murieron. Los hijos mayores de la familia de Dios no enfermaron ni murieron porque pusieron sobre la puerta de sus casas un pacto con Dios en forma de sangre del cordero sobre las puertas, para que el ángel de la muerte pasara de esas casas y no tocara a esas familias. Así que después de todo eso, Moisés se volvió a acercar a Faraón y le dijo: «Faraón, deja ir a mi pueblo». Y Faraón contestó: «Sí». Entonces el pueblo de Dios se apresuró a empaquetar todas sus maletas y sus pertenencias y coger algo
de pan y de alimento para el viaje. Pero no había mucho tiempo, así que tuvieron que hacer un pan especial. No es un pan como el que tú y yo conocemos hoy en día. Es un pan sin levadura, porque no había tiempo para poner levadura y esperar que se leudara el pan y se volviera esponjoso y crujiente como el pan que tú tienes hoy en día. Era un pan plano, un pan como este, porque no había tiempo para esperar que el pan creciera y se hiciera grande, porque Faraón podía cambiar de opinión. Cuando pruebes este pan, podrás saborear la historia. Así que cogieron el pan rápido y sus pertenencias y escaparon de Faraón. No había tiempo que perder. De repente, todos sus temores se hicieron realidad y escucharon el ruido que jamás habrían deseado escuchar. El ruido de los cascos de los caballos detrás de ellos, que les obligaba a huir hacia adelante. Faraón había decidido ir tras ellos, y aunque quisieron escapar, no pudieron hacerlo, porque pronto llegaron al mar. Y entonces, con todo el ejército detrás y el mar por delante, el pueblo se sintió perdido y aprisionado. En ese momento Moisés se puso a orar y Dios se acercó tanto a Moisés y Moisés se acercó tanto a Dios que supo cómo tenía que hacer para guiar a la libertad a su pueblo a través de las aguas. Levantó su bastón y el mar se abrió. Y el pueblo pudo cruzar. Cada uno cruzaba a su manera. Este fue el primero. Este iba con miedo. No sabía si entrar o salir. Este estaba corriendo. Este iba a su ritmo. Este estaba feliz. Y este no quería cruzar solo. Así que cruzó de la mano con Moisés. Al llegar a este lado, todos se sintieron a salvo y el mar se cerró sobre ellos, de manera que Faraón no pudo pasar. Estaban salvados. Y Miriam fue la primera que se puso a bailar en medio de ellos. Ahora me pregunto,
¿Qué parte de la historia fue la que te gustó más? También me pregunto qué parte de la historia sería la más importante. No la que te gustó más, sino la que crees que es más importante. Incluso me pregunto si podríamos quitar alguna de las cosas que hay en esta historia y seguir teniendo la misma historia. Quizás podríamos quitar a este. ¿Qué pasaría si lo quitáramos? ¿O podríamos quitar el pan? No lo sé. Me pregunto, ¿dónde estarías tú en esta historia? O si esta historia tiene algo que ver contigo. ¿Hay algo que se pueda aplicar a ti en esta historia? Este es el pan de nuestra historia. Se llama matzo. Es un pan que solo lleva harina y agua, porque no había tiempo para más. Vosotros sabéis hacer esto. Podéis compartir este pan que tendréis seguramente en vuestras casas también y saborearlo. Es solamente harina y agua porque no había mucho tiempo. De hecho, es un pan que no es esponjoso, es un pan que se ha hecho con rapidez y cuando lo pruebo casi puedo saborear la historia de cómo fue lo que ellos tuvieron que hacer. Ellos comieron este pan. Casi puedo saborear su emoción cuando se pusieron a hacerlo porque eran salvos y podían escapar por fin de Faraón. No es gran cosa. Es un pan más bien plano que nos habla de cómo fue la primera Pascua. Disfrútalo en casa. Nos vemos pronto.